Buenas tardes nuevamente, buenos días a todos los que estáis viendo esto desde un poquito más lejos de España. Así que bienvenidos a esta nueva sesión del día. En este caso la vamos a dedicar a la corrección de la primera actividad que tenéis que hacer, de esa programación de una actividad en relación a las TIC. Y además con el uso responsable y reflexivo, importante esto, de la IA en la configuración de todos los ítems, ¿no? Todos los apartados que teníais que trabajar. Bienvenidos todos, no voy a decir los nombres porque todavía siguen entrando y sois muchos, así que bienvenidos todos los que habéis compartido nuevamente estos minutos conmigo. Espero no ser muy pesado y si participéis un poco, tal vez lo podamos solventar rápido. En este sentido, enhorabuena por la implicación, por la entrega, por haber elaborado estas actividades, algunos más reflexivas que otros, algunos con unas metodologías más interesantes que otros, y os animo nuevamente a todos a que os animéis, no tengáis reparos a la hora de utilizar, buscar y desarrollar estas aplicaciones, no solo la inteligencia artificial, sino las aplicaciones TIC en cualquiera de los ámbitos. No se trata, y lo vuelvo a repetir, que lo interesante no es decir, pues en lugar de explicar, pongo un vídeo de YouTube, o en lugar de hacer esto, como lo puedo hacer a mano, pues lo voy a hacer con una presentación, o en lugar de hacer esto de tal manera, lo hago de otra. No, no es tanto el formato como las metodologías que acompañan a las actividades. Es decir, tenemos que intentar que o bien porque utilizamos una metodología colaborativa y las aplicaciones que utilizamos nos ofrecen que varios alumnos en un mismo lugar o en lugares diferentes puedan trabajar sobre una partitura no convencional, sobre un texto, sobre la creación de una música, sobre la creación, como hemos visto, ¿no? En el caso de Geniali, o de cualquier otra cosa, Canva, etcétera. Bueno, pues nos ofrecen esa perspectiva colaborativa, o bien porque nos ofrecen la perspectiva de la gamificación, ¿no? Ese feedback directo, pues apostando en darle una serie de insignias, una serie de feedback positivos que, bueno, pues va a hacer que se interesen también por el tema y tengan un feedback, como digo, rápido de lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, que eso es también muy importante, ¿no? No esperar a que yo hago los deberes y al día siguiente o a la semana el profesor me corrija, cuando ya no me acuerdo de lo que he hecho el día anterior, ¿no? O hace 2 días. Cuando tenemos esa capacidad de tener un feedback directo, aprendemos mucho más que cuando, bueno, pues hago los deberes y luego vamos a corregirlos y ni me acuerdo de lo que he hecho. O, eh, bueno, pues otras metodologías que lo que apuestan, como hemos dicho, es por la metacognición, el desarrollo de una planificación y de ese aprender a aprender y construir el aprendizaje desde ese punto de vista de primera persona, ¿no? No de que me lo dan y yo lo absorbo, sino que yo soy el que está creando esto, ¿no? Por eso tenemos que tener una actitud, o el alumno debería tener una actitud crítica, reflexiva y también de emprendimiento, ¿no? A la hora de decidir cosas, decidir qué tengo que tomar importante para hacer un resumen y que esté aquí en este cuadro, o cómo tengo de este análisis, por dónde tengo que empezar para, bueno, pues desarrollar, ¿no? La estructura que quiero plantear, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante a la hora de desarrollar estas actividades, ¿no? Para que mejoréis en todos estos aspectos, que no se trata de, venga, utilizo esta herramienta y vamos a hacer cualquier cosa, sino que nos tiene que servir para todo esto. En definitiva, como digo, bastante bien. Algunos habéis planteado cosas más ambiciosas, otros un poquito menos, y sobre todo también era muy importante el último punto, el de la reflexión del uso de la IA. Algunos simplemente no me indicabais dónde y cómo habéis utilizado la IA, pues en este apartado para hacer esto, ¿vale? Pero qué importancia ha tenido eso, o qué valoración le dais, o cómo lo veis, ¿no? Bueno, pues comparándolo con las veces que no la habéis utilizado, o cuando la utilizáis de una manera generativa únicamente sin reflexionar, o utilizáis la IA
haciéndole una serie de indicaciones que dirigen muy bien lo que queréis hacer. O simplemente es la frase vaga de hazme unos objetivos para una actividad de esto. Y ya está, ¿no? Sí, bueno, muchas veces leéis los objetivos y se ve que la IA no ha acertado o no tiene nada que ver con con lo que planteáis, ¿no? Bueno, en este sentido, ya sabemos que tenemos este punto de partida, ¿no? Que las TIC, aunque pueden asustar, es un elemento bastante positivo a la hora de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo en clase, ¿no? Que tenemos brechas, que las TIC tampoco tienen que copar el 100% de la clase, que las TIC tienen que ir subordinadas a una metodología y no ser el centro, la herramienta, ¿no? Sino que utilizamos la herramienta porque nos viene bien para esta metodología, ¿no? No que por utilizar una herramienta tengamos que modificar todo, ¿no? Y que esa innovación pues mejore en algunos aspectos como el aprender a aprender, como la motivación, como la interrelación con otros compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre que sea secuencial, porque a veces es difícil dentro de esta brecha, como hemos dicho, comenzar y decirles, venga, vamos a trabajar de esta manera totalmente diferente a la que lleváis no sé cuántos años trabajando. Y esto puede hacer que exista un rechazo directa o que no entren a trabajar como nosotros queremos y pensamos que esto es un fracaso. Y tal vez la actividad funciona, pero como lo hemos planteado, no sirve, ¿no? Bien, teníais que desarrollar dentro de la actividad diferentes puntos. Primero encontrar qué herramienta ibais a utilizar. Algunos habéis sido más creativos que otros. Después, muchos he visto que me habéis hecho caso y habéis utilizado las herramientas que hemos ido viendo a lo largo de las sesiones. Entonces, muy bien, porque veo que, bueno, muchos de vosotros, en este caso, ¿no? Que los que estáis aquí bueno, asistís a clase, pero también otros que están viendo esta sesión en diferido, pues toman nota, ¿no? De las aplicaciones que estamos viendo y las están utilizando. Después tendríamos que hablar de ese contexto, es decir, dónde vamos a aplicar esta herramienta, ¿no? Y de qué manera. Es muy importante, ¿no? Detenernos en ver qué características tiene el alumnado para adecuar esas actividades a ellos, ¿no? Siempre el destinatario es muy importante. Y después el desarrollo de las actividades, ¿no? Tanto en la temporalización como en la descripción de la actividad y cómo se iba a evaluar, ¿no? Esos eran los puntos que se exigían, que los teníais en el Word que explicaba todo esto. Y por último, tendríamos el punto reflexivo, que era obligatorio también, el punto reflexivo de la utilización de la IA. Había que utilizar la IA por lo menos en uno de estos puntos que conformaban el trabajo. ¿Vale? Así que, como digo, en general, bastante bien todos. Algunos habéis sido más arriesgados y más reflexivos, otros menos, pero en general más o menos habéis llevado a cabo unos trabajos bastante sólidos al respecto. Y como digo, algunos habéis desarrollado mucho más el campo de la reflexión sobre la IA y otros menos. Y ahora os lanzo esa pregunta, que ¿cómo habéis visto la actividad en relación a la IA? ¿Qué potencialidades y qué peligros o retos veis o dificultades en cuanto a la utilización de la misma? Aquí si lo queréis compartir con los compañeros, si veis que es un aliado para vuestro trabajo futuro o creéis que en esa sustitución pongo lo que me diga, al final los criterios reflexivos de una persona bueno, pues van a decaer y muchas veces la homogeneidad de, de lo que dice la IA, ¿no? Porque al final la IA está basada en muchas cosas, ya sabéis, ¿no? Que lee muchas cosas, pero luego al final eh, casi siempre nos dice, no es muy resolutivo en muchas cosas, ¿no? Acaba generalizando y no es muy precisa en muchas de las cosas, aunque en investigación se está trabajando modelos, ¿no? De prompting, es decir, de conversaciones, para que la IA sea una herramienta que nos ofrezca
soluciones guiadas a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que es un poco lo que debemos ir, ¿no? Pero cuesta un poco y hay que ir en ese camino, ¿no? De darle todo y a partir de darle todo, bueno, pues me dará ciertos elementos, ¿no? Si caéis en ese copio lo primero que me salga, es un poco como decirle a Google, dime cosas sobre Mozart. Y le copio el primer párrafo que me dice y ya está, ¿no? Lo hacen mucho los alumnos también, ¿no? Le dices, hazme una búsqueda sobre, yo qué sé, sobre Berlioz. Y ponen, incluso a veces no saben ni interactuar, ¿no? Con los buscadores. Y dicen, dime no sé qué de Berlioz y le ponen otra cosa y simplemente ni leen, ni pinchan, ni nada, copian lo primero que aparece y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué experiencia habéis tenido con ellas? ¿Y os ha servido? ¿Creéis que en un futuro va a mejorar todavía? ¿Tiene margen de mejora y va a servir para trabajar? ¿En qué ámbitos? Etcétera, etcétera. ¿Alguien se anima? ¿No? Venga, Vicente. Pues yo mismo, ya que no habla nadie, pues hablo yo. A ver, yo he usado la IA en clase para diseñar actividades. Es Ujú, verdad que no la he copiado entera, que añado cosas, quito, pero sí que veo una herramienta. Para este trabajo, sinceramente, no la he usado. La he usado para que me dijera objetivos. Es una actividad que ya había hecho en clase. ujú, ¿Cómo se han puesto las cosas con Internet? Yo, como profesor, he usado una aplicación de las que te oferta la Consejería de Educación, que es el ujú, MuseScore. De sí, hecho, entra en el plan de formación del profesorado. ujú, Enseñan a usarla. Y claro, como era una actividad que yo ya he hecho en clase, pues era hecha por mí. la Yo tenía rodada. prácticamente la IA la he usado para que me dijera objetivos y también tenía objetivos hechos míos. Ujú, Añadí unos cuantos de lo que me dijo la IA porque había que usarla. ujú, Reconozco que es una herramienta que yo la he usado ujú. para diseñar actividades de otro tipo y que ayuda. Es verdad que no la copio, pero también tengo que decir que para esta actividad pues solo la he usado para buscar objetivos. Vale, genial. Muy bien, al final MuseScore entra dentro de los programas, ¿no? Que tenéis ahí en la consejería, pero es uno de los más utilizados, ¿no? Porque es de código abierto y bueno, gratuito y además que es muy versátil y muy fácil de utilizar tanto por profesores como por parte de alumnos, ¿no? Y ya lo hemos mencionado también en alguna, en alguna ocasión. Y bueno, pues la IA a veces nos puede servir a la hora de generar algún texto para modificar o cohesionar alguna cosa y sobre todo también nos puede servir como tormenta de ideas, ¿no? Como brainstorming a la hora de plantear cosas, ¿no? A ver, quiero hacer esto con esto, pero no acabo de saber muy bien qué quiero hacer. A ver, ¿qué me dice? Vale, pues de esto que me dice, no, creo que esto es una tontería, pero me ha dado la idea de voy a reconducirlo con esto y voy a llevarlo a esto y también yo creo que con eso podríamos sacarle más partido, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Vamos por aquí, ha levantado la mano, a ver, que la habéis levantado y la habéis bajado algunos, ¿no? Karen, por ejemplo. Tatiana tenía Hola, levantada también la mano antes. bu- Karen. buen día. Sí, no sé si me escuchan bien. Tengo Sí, internet sí. instable, pero espero que sí. Justamente quería compartir porque me pasa el caso un poco contrario a Vicente, que lo estaba escuchando, y es yo poco o nada he utilizado la IA para apoyarme en buscar actividades y a raíz de esta materia, de esta asignatura sobre todo, entonces la he empezado a utilizar más y en particular con el trabajo que realicé le dije que me recomendara pues alguna aplicación o alguna, Ujú, digamos,
ejercicios para usar sobre todo percusión corporal con los niños y me terminó brindando varias ideas y una de esas ideas, que fue la que yo escogí, tenía otras posibilidades y cambié mi foco digamos, cambié de decisión de lo que quería hacer a raíz de que me brindó como esta posibilidad del Chrome Music Lab, y me puse a explorar ya cada una, luego de que la IA me recomendó esto, y encontré que me servía para mi realidad también pedagógica, o sea, en la vida real me servía para algo muy puntual que era jugar con alturas y el movimiento sonoro pancromático. Entonces, a raíz de esa recomendación de la IA, encontré algo que me sirve mucho y que ya luego lo que noté también de este uso de esta herramienta de la inteligencia artificial es que me permite resumir y concretar como mis ideas. Eso fue como la mayor ventaja que yo encontré o he estado encontrando y aprendiendo de esa herramienta. Por ejemplo, me ayuda a las tablas con la información que yo le di a resumirlas mucho más, y que Eduardo fue muy enfático en el número de páginas de esta entrega. Entonces eso me sirvió muchísimo porque todas mis ideas me las pudo sí, concretar y sintetizar mucho más. Eso es lo que sobre todo he aprendido. Ya de los objetivos de mis actividades, sí realmente me he enfocado yo misma, pues como lo tengo claro. Sin embargo, sé que me va a ser muy útil por la entrega que ya hice de la primera propuesta de TFE. Ahí me ayudé también un poco en concretar sobre todo por ejemplo, objetivos, porque sí es cierto que en la redacción se puede mejorar, nos puede ayudar mucho. Entonces eso ha sido como algo que quiero resaltar. Ujú. Muy bien, pues un poco, ¿no? Lo que decía Vicente también, ¿no? En cuanto a, a lo bueno que tiene, ¿no? Que podemos conversar con ella, ¿no? Porque si nos ofrece algo, decimos, no, no quiero esto, quiero otra cosa similar a esto. Y vamos afinando un poco sobre lo que nos dice, ¿no? Y a veces no, pero a veces no, nos da cosas útiles que no habíamos encontrado en un buscador o en otro sitio, ¿vale? Muy bien, Rafael. Buenas, profe. Casi el mismo caso que Karen está comentando. Bueno, yo, y eso que, digamos, hace pocos años yo me gradué, pero yo había creado como esta actividad me ayudó mucho a quitar ciertos paradigmas de la IA. Porque bueno, yo hasta había leído últimamente que la IA también se equivoca y yo decía, con más razón no voy a buscar ahí y todo, ¿no? Pero créame que me ayudó demasiado en lo que usted dice, en el brainstorming. Me ayudó muchísimo, muchísimo, porque cuando yo comencé a leer las pautas de la actividad, decía, al menos en una, y yo decía, va a ser muy difícil que incluya en una pauta o en una parte a la IA, pero más bien fue, que diría yo, creo que me ayudó a organizar de mejor manera y más otro documento que se envió sobre cómo escribir los prompts. Nunca yo había como que analizado, esto es como de instrucciones, esto no es de que me hacen el trabajo, sino como que yo brindo la pauta, yo doy los límites, es un diálogo. Y créame que me ha abierto, digamos, por así decir, el tercer ojo, se dice por acá eso. Ujú. Esa es un poco muchas gracias, Rafael. Es un poco la idea, ¿no? Que no se trata, porque se ve cuando una conversación es vaga, ¿no? De hazme esto, cuando hay generalidades, cuando se inventa cosas, incluso se inventa fuentes, se inventa, bueno, pues un sinfín de cosas, ¿no? O cuando dirigimos, ¿no? Y nosotros damos las ideas, somos los generadores del contenido, incluso de la forma, estructuramos todo y simplemente, pues, a modo organizativo, a modo de tal vez alguna cosa que ha encontrado por ahí y relaciona con lo que le decimos y pueda ser interesante. Y oye, mira, pues esto esta idea la puedo utilizar también, ¿no? Pero bueno, que seamos nosotros lo que hacemos las cosas y no la IA simplemente, ¿vale? Antes de daros a vosotros, Fabio y Iván, la palabra, voy a leer por aquí que Cristian dice: en mi caso, en otros trabajos ingresé mis ideas en la IA, le pedí que me diera una revisión conforme a sus posibilidades, luego completé más informaciones que busqué en otras fuentes y repetí el proceso. Finalmente le pedí que hiciera una revisión sobre su revisión y al final la información resultó ser más completa y precisa, ¿no? Esa conversación es muy necesaria. Fabio. Sí, maestro, bueno, en mi caso, pues apenas estoy, digamos que interactuando a través de la IA, pues por el máster.
Yo egresé hace mucho rato del pregrado y siempre había venido trabajando pues con una metodología muy tradicional en la enseñanza musical, pues teniendo, por así decirlo, los métodos y todo muy físicos. Entonces, esto ya pasó a un segundo plano, ya, ya es el reto para mí empezar a trabajar también, por ejemplo, con herramientas, con estas aplicaciones que el maestro nos ha enseñado y nos ha mostrado, porque es real que los estudiantes ahora están directamente relacionados pues con la tecnología. Entonces nosotros como docentes no podemos pues ser analfabetas digitales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo no sabía qué era un prompt. Cuando empezaron a hablar yo no sabía qué era. Entonces tuve que investigar y que hay diferentes modelos de prompts para poder interactuar y que entonces ahí ya empecé a ver la necesidad de que, o sea, que sí podemos buscar información muy puntual de acuerdo a cómo formulemos esa interacción. Entonces, pues sí, me he dado cuenta que es de mucha utilidad y creo que para nosotros los maestros en general, no solo los de música, pues tenemos que estar al tanto porque yo creo, bueno, no sé, aquí en Colombia pues existen muchas maestros vinculados al magisterio, pero que creo que aún son analfabetas en este caso, en la parte de la tecnología y de la IA. Entonces yo creo que tenemos que ponernos esa tarea y el reto es también navegar en toda esta parte tecnológica para poder estar como al tanto de estas nuevas generaciones y no poderlos, de alguna manera que ellos se sientan o entiendan que pues que nosotros estamos muy desactualizados, ¿cierto? Ujú. Entonces yo creo que ese es el reto para nosotros, maestro. Bueno, en mi caso, para mí. Claro, eso es muy importante, ¿no? Lo que dices, incluso, ¿no? Aunque hablábamos de que los nativos digitales, ¿no? En este caso, nativos en la IA, que han nacido o que nacen en este contexto, no significa que sepan utilizarla, ¿no? Como decís, pues tenemos que empezar a hablarles y a trabajar también con ellos desde esa elaboración de prompts, de cómo queremos interactuar con ella. Y esto también se debe aprender, ¿no? Al igual que aprendemos a buscar en un diccionario, al igual que aprendemos a realizar una estructura de un trabajo, de un resumen, bueno, pues también tenemos que aprender a aprender estas estrategias, ¿no? Hay empresas, ¿no? que tienen trabajadores exclusivamente dedicados al promptoring, ¿no? Al desarrollo de prompts. Bueno, pues imaginaros lo importante que es esto, ¿no? Tenemos equipos de investigación también que están desarrollando trabajos de investigación en relación a la IA y que utilizan especialistas que están describiendo esos prompts a veces muy complejos y largos para, bueno, que la haya de los frutos que queremos, ¿no? Y no solo una tontería de respuesta. Pues todo esto se está llevando a cabo y dentro de poco va a ser algo constante también en nuestra vida y en la educación. Iván, Bueno, cordial saludo maestro y para los compañeros. Bueno, en relación a mi opinión con respecto a la inteligencia artificial, pues creo que en la IA ya se encuentra como todo el universo del conocimiento, ¿no? De pronto hay unas cosas que no están, pero hay un alto porcentaje del conocimiento humano que se encuentra reposando allá en estas tipos de inteligencias artificiales. En mi caso, pues no había tenido un acercamiento tan profundo con las inteligencias artificiales para el desarrollo de actividades, pero pues digamos que en el desarrollo del máster he aprendido que más que todo se pueden utilizar para la organización de datos y la generación de ideas, ¿no? Porque como tú decías hace un momento, si uno le pone el prompt que sea como escríbeme, investígame o haz un trabajo al respecto de tal tema, pues evidentemente es una inteligencia artificial y pues se puede equivocar, a veces mete cosas distintas, temas que pues no tienen que ver en el caso que uno le pregunta. Entonces sí es muy importante hacer como un seguimiento a todas tanto a los prompts que uno realiza, tanto a las respuestas que da, ¿no? Para de ahí generar pues las ideas que uno crea pertinentes para agregar a los trabajos. Bueno, digamos que en este caso, en el trabajo actual
del que estamos hablando, pues no utilicé mucho la inteligencia artificial porque al igual que el caso del compañero, pues desarrollé algo que también ya había implementado en el aula. Entonces, pues digamos que esa ha sido como mi experiencia con la IA, maestro. Gracias. Muy bien, Iván, muchas gracias. Bueno, pues vemos que las reflexiones, ¿no? Son bastante similares, que es una herramienta que todavía no acabamos de controlar, de manejar, porque habla otro lenguaje diferente, ¿no? Otra metodología de trabajo que debemos seguir de cerca para implementar no solo para nosotros, sino para también trabajar con nuestros alumnos y que más que eso que se está vendiendo y que muchos alumnos lo están absorbiendo, es una herramienta de copia, ¿no? De, bueno, pues meto cualquier cosa, me lo hace y ya está, que es una oportunidad para profundizar en temas o en ideas que a veces se nos escapan, ¿no? Que estamos buscando en otros buscadores, pero nos cuesta mucho, mucho tiempo, páginas y páginas de observación, que a veces, bueno, pues el tiempo es lo más precioso que tenemos y que últimamente vuela. Por tantas cosas que nos rodean, bueno, ya lo sabéis. Entonces, este trabajo con las inteligencias artificiales, sobre todo, yo creo que va a haber, y vosotros lo veréis en la educación y en la vida y en general, va a haber un punto, al igual que hubo, ¿no? Un punto de inflexión entre los que utilizaban, bueno, lo hubo antes, ¿no? Entre los que utilizaban la máquina de escribir y los que no, los que utilizaban ese Office, ¿no? O ese Word, o me da igual, los otros programas de Mac o los que sean, ese paquete Office, ¿no? De herramientas y los que no, para el nivel de empresas, para la educación, para todo, ¿no? Y los que van a saber utilizar la IA y los que no. Los que solo la utilicen para hazme esto y cópiame y lo copio y ya está. Me parece que eso, eh, bueno, nos damos cuenta enseguida de quién lo está haciendo así y eso no va a ningún sitio. Es el que ha copiado siempre. Y luego está el que la utiliza para desarrollar. eh, pues en este caso esta implementación didáctica que planteamos, ¿no? Yo creo que aquí marcamos la diferencia tanto para nosotros como docentes, como también para nuestro alumnado. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? ¿Alguien que quiera comentar alguna cosa más? Reitero nuevamente la enhorabuena a todos por esa capacidad, ¿no? Algunos que ya habéis trabajado con estas herramientas, otros que habéis implementado cosas nuevas, la búsqueda de nuevas herramientas también por parte de algunos y sobre todo ese uso, aunque esquivo de algunos de vosotros hacia la IA, pero esa profundidad reflexiva que me parece muy importante a la hora de, bueno, pues seguir adelante con todo esto en esta materia de las TIC que es muy importante y que no la podemos obviar. Es algo que ha llegado, se va a quedar y va a ir creciendo y cada vez más, como veis, está presente en más ámbitos, ¿no? De nuestra... ya antes parecía que la IA teníamos que entrar y registrarnos en una aplicación directamente y ya está. Ahora IA por todas partes, ¿no? Cualquier aplicación que abrimos o cualquier cosa, incluso hay neveras ya que abres la nevera y hay IA dentro de la nevera, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Cristian, Sí, maestro, pues como continuando en el tema de la IA, por ejemplo, mire ahorita esta herramienta de Suno, sí, que también pues está esa pelea entre los mismos músicos de que hasta qué punto se permite la gente de copiarse o de qué manera la utiliza para ayudarse también en sus, digamos, en sus bloqueos creativos. ujú, sí, Entonces, lo hay, que tú hablabas ahorita, lo que tú hablabas ahorita de que quien aprende a manejar la IA de manera responsable. sí. Ahí entra a otra cosa que choca con la ética y la responsabilidad, que es lo legal, ¿no? Se están desarrollando ahora leyes en diferentes países, cada uno de los países tiene una legislación, unas más ambiguas, otras más permisivas, otras no. ¿En qué es esto del plagio? ¿Cómo se lleva a cabo tanto por la IA? Imaginaros, ¿no? Libros, textos. Que escriben, ¿no? Al modo de no sé qué autor porque se han sacado, ¿no?
bueno, se han leído las IAs, ¿no? Se han leído esos textos, etcétera. Pasa lo mismo con la música, etcétera. Pues todos estos cambios paradigmáticos que empezaron a darse cuando las grabaciones, cuando Internet, cuando la accesibilidad de la música, de los libros, de todo, ¿no? Que era legal, que no es legal, el uso que hay de eso, la piratería, etcétera, ¿no? Que nos bombardearon tanto en un momento dado y ahora parece que se ha quedado latente. Bueno, pues en este caso también se está desarrollando, ¿no? Toda la legislación y también académica, ¿eh? Ojo, ya sabéis, en la universidad también los registros que hay en cuanto al uso de la IA, cómo se está procesando, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo va consigo, ¿no? Pero cuanto más capacidad reflexiva, ética y conciencia social, ¿no? Del uso adecuado de la IA para ayudarnos en ciertas tareas y no para bueno, pues hacer cosas sin pensar y sin hacer nada, ¿no? Porque al final salen mal, porque no salen bien. Pues es lo hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y al final eso también es parte de los valores que tenemos que implementar y tenemos que transmitir al alumnado, ¿no? Al igual bueno, pues otros valores que la música puede ofrecer, yo creo. ¿Alguna cuestión más? Vale, por aquí dice Karen, un compañero músico me comentó que ya plataformas como Spotify está revisando cuando se suben tracks o canciones que se están realizadas con IA y que tienen un tratamiento diferente. No sé si es el cobro, creo, claro. Hay mucha gente, ¿no? Que estaba registrando músicas, bueno, pues intentaba, ¿no? Dentro de este negocio, pues sacar dinero, ¿no? Bueno, pues eso ahora se nos escapa. Aquí hay otros ámbitos legales, como digo, y de derechos de autor y etcétera, que están estudiando y trabajando estos casos. Muy bien, pues nada más por mi parte. Enhorabuena a todos por haber realizado esta actividad, por seguir pensando y repensando el uso de las TIC y en este caso también el uso de la IA. Y nada más, seguimos adelante. Gracias por escucharme esta hora anterior y estos momentos. Y nos vemos la semana que viene, que vaya todo genial. Y bueno, pues seguimos con la siguiente parte del tema 5 en la siguiente sesión. Muchas gracias, que vaya todo genial. Gracias, profesor. Gracias, Hasta maestro. luego. Gracias.